Ya dijimos anteriormente que el teatro y la religión están íntimamente ligados, porque el teatro surge de un ejercicio religioso. Pero vamos a platicar un poco acerca de Dios, del concepto de Dios. Independientemente de las creencias particulares, en el teatro Dios existe. De igual manera que existe el destino. Pero bueno, eso vamos a desarrollarlo poco a poco. ¿Cómo surge Dios? ¿Cómo surge el concepto de Dios? Vamos a imaginarnos hace muchísimos años, más de 20,000 tal vez, a un grupo de seres humanos primitivos, con apenas lenguaje para entenderse, que están juntos porque es la única manera de sobrevivir y que recorren el mundo cazando, recolectando. Este grupo de seres humanos, hombres y mujeres, no tienen conceptos de propiedad, de pertenencia, de amor inclusive. Seguramente fornican y seguramente las mujeres se embarazan y nacen bebés, pero a nadie se le ocurre decir este bebé es mío, esta mujer es mía. Seguramente ni siquiera saben que el nacimiento es resultado de la fornicación. Pero bueno, vamos a imaginarnos a este grupo de gente que recorre algún lugar hace mucho más de 20,000 años. En ese tiempo el promedio de vida era pequeñísimo. 20, 30 años ya eran ancianos. Las mujeres tenían muchos problemas de salud. Los bebés tenían escasísimas probabilidades de sobrevivir. En esta historia que estamos imaginando, hay un grupo de estas personas en donde hay una mujer embarazada ya en un avanzado estado de gravidez. Entonces, en un descanso, ella dice, ya no puedo seguir. Y los demás, no, vámonos porque tenemos que alcanzar al mamut que se está escapando, ¿no? Alguna cosa así. La señora dice, no, no puedo, de verdad, ya déjenme aquí. Se conduelen de ella y le dejan un poco de semillas que tenían, unas frutas y se van. Estos grupos nómadas generalmente caminaban por el mismo lugar, hacían lo que se llama un periplo, regresaban al mismo lugar tarde o temprano. Entonces, más o menos 2 años después de cuando dejaron a esta mujer abandonada a su suerte, regresaron a ese mismo lugar y desde lejos vieron algo que no era normal o cotidiano para ellos. Vieron unos cuadrados, unos rectángulos verdes en la tierra, grandes, sembradíos. Y vieron una choza, una construcción. Ellos estaban acostumbrados a vivir en cuevas o a guarecerse debajo de los árboles. Se acercaron con precaución y vieron a un niño jugando afuera de la choza. Finalmente salió la señora, se reconocieron, se abrazaron y le preguntaron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y dice ella, pues se acuerdan cuando me dejaron un poco de semillas, pues inventé la agricultura y ya no tengo que irme de aquí para tener mi alimento. Alguien vio la choza y le preguntaron, ¿y eso qué es? Y dijo, bueno, es mi casa, inventé la arquitectura también. Ni qué decir que todo el mundo estaba asombrado. Se quedaron ahí 2 o 3 días hasta que decidieron seguir su camino.
Solo que ocurrió un pequeño problema. Las otras señoras no querían ir con ellos. Le preguntaron a la primera si podían quedarse con ella y ella les dijo que sí, que ella les enseñaría a sembrar la tierra y a construir sus casas. Los señores desde luego no estaban de acuerdo y decidieron continuar su camino para perseguir a algún búfalo o algún antílope, algún mamut imaginario. Se fueron, las señoras se quedaron a vivir en ese lugar. Los señores continuaron su camino y seguramente en las noches cuando se sentían solos, pues algunos se sacrificaron y se brindaron cariño y compañía. Pero desde luego no es igual con una mujer y con un hombre, o al menos eso pensaban en ese tiempo. Entonces decidieron regresar. Regresaron y le preguntaron a la señora que fundó el lugar si podían quedarse a vivir ahí. Ella dijo que sí, pero que tendrían que cumplir algunas reglas, tendrían que trabajar también, tendrían que ayudar en la agricultura, tendrían que ayudar a construir las casas y ocasionalmente saldrían de cacería. Los señores se vieron obligados a aceptar, era la única posibilidad de continuar viviendo en compañía. Pasó el tiempo. Por cierto, históricamente a este periodo se le llama el matriarcado, cuando las mujeres gobernaban, cuando las mujeres mandaban. Decíamos entonces en nuestro cuento, en nuestra historia, que pasó el tiempo y un día se reunieron dos señores y uno le dijo al otro: oye, no me gusta nada lo que está pasando. Y le dijo el primero: ya sé, ¿por qué no inventamos a Dios? ¿Cómo que a Dios? Sí, Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es algo omnipotente, omnipresente y a quien hay que obedecer. ¿Y de qué nos va a servir inventar a Dios? Mira, yo voy a ser sacerdote, yo hablo con Dios y Dios me dice que tú tienes que ser el rey. Entonces, de esa manera podemos recuperar el poder. Está bien, le contestó el otro, pero ¿y las mujeres van a protestar? No, las mujeres no pueden protestar. ¿Por qué? Porque las mujeres son impuras. Las mujeres sangran cada mes y ellas no pueden acercarse a Dios. Y de esta manera, con una creación humana, se terminó con el matriarcado. Y el resto de la historia, pues ya lo conocemos todos. Eso es Dios, una idea, un concepto, independientemente de las creencias personales. Dios es fundamental en el teatro, ya lo dijimos antes, el teatro es un rito religioso en su origen. Una de las consecuencias de la existencia de Dios es la existencia del destino. ¿Qué es el destino? Lo que va a ocurrir. Si alguien está destinado para ser padre, va a ser padre. Si alguien está destinado para no ser padre, no va a ser padre. Este otro concepto se contrapone mucho con una idea religiosa que es el libre albedrío. El libre albedrío pretende decir que nosotros podemos ser y hacer lo que se nos pegue la gana. En mi opinión personal eso no es cierto y en la opinión del teatro tampoco. El destino, para mí, es tan simple como una obra de teatro. En la obra de teatro hay un principio y hay un final. Al concepto de toda la obra nosotros le llamamos síntesis y está dentro de nuestra imaginación. Una vida humana también es una síntesis, pero es
muy, muy, muy compleja, es imposible entenderla. Además, una vida humana, mientras el ser humano está vivo, no se ha completado. En la obra de teatro nosotros tenemos un principio y un final. El destino está cerrado, está completo. Dice Creonte, refiriéndose a Edipo, al final de Edipo Rey: nunca digas de nadie que es feliz hasta que haya muerto. ¿Por qué? Porque Edipo aparentemente era un hombre feliz y terminó sin mujer, sin hijos, sin patria y sin ojos. Entonces, el destino obliga en el teatro. El destino decide el final. O al revés, el final de la obra marca el destino. Este concepto de la síntesis para asumir el destino literario, el destino teatral, se utiliza en la vida cotidiana también, en algunas doctrinas, en algunas actividades. Por ejemplo, el grupo de 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que dice: solo por hoy. Si yo pienso a 3 meses, probablemente no pueda dejar de tomar, pero si digo solo por hoy, mi destino se reduce a un día. Hay una anécdota que cuenta Kafka en una pequeña novela o un cuento largo que se llama La muralla china, en donde nos dice que los que construyeron la muralla china construían tramos de pocos metros, 50 metros, 100 metros, no recuerdo, y después se los llevaban a otra localidad lejana de donde estaban a construir otro tramo de 50 o 100 metros. ¿Por qué lo hacían de esta manera? Porque si empezaran a construir en línea recta los miles de kilómetros que tenían que formar la muralla china, desde luego se iban a morir los operarios antes de terminar, e iba a ser un trabajo profundamente desgastante. En cambio, si solo tengo que cumplir 100 metros y luego otros 100 metros y dentro de una semana o 2 otros 100 metros, es mucho más fácil. Es mucho más fácil asumir el destino si lo vemos como segmentos aislados. En mi opinión personal, el conocimiento del hecho teatral, el conocimiento de la progresión dramática, el conocimiento de la estructura literaria de una obra dramática, en conjunto el conocimiento del teatro, facilita la vida de una manera extraordinaria. El actor no se pregunta si Dios existe. Si el personaje decide que existe, existe. Si el personaje no cree en Dios, no existe. Desde un punto de vista brechtiano, el actor sabe lo que va a pasar. El personaje sabe lo que va a pasar. A esto se le denomina la teoría del distanciamiento. Con estos elementos que nos otorga Bertolt Brecht, nosotros podemos interpretar a un personaje quitándole nuestras propias sensaciones, nuestras propias emociones y poniendo las que le corresponden al personaje. Todo esto tiene que ver con la creencia en Dios y con la creencia en el destino. Para concluir, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de mi persona,
La experiencia teatral me ha permitido tener una comprensión mayor de lo que es Dios y de lo que es el destino. Lamentablemente me ha hecho despreciar a las religiones, pero eso es un punto de vista personal. No creo, más bien, no es tanto no creo en la religión y no desprecio a la religión, son los religiosos. Con mucha frecuencia en la clase yo les digo, ¿qué idioma habla Dios? Si es Dios Padre, pues debe de hablar hebreo o algo así. Si es Jesús, Mel Gibson lo puso hablando arameo. En cualquier caso, no habla español. Y nosotros cuando vamos a la iglesia, rezamos en español y además mal rezamos. Por eso Dios no nos hace caso. Esto lo digo en broma y en serio. Se ha comprobado de muchas maneras el beneficio de la oración, sobre todo en grandes multitudes. Se sabe que provoca bienestar, por lo menos a los que están participando. Esa fuerza de la oración es la misma que trasladamos al teatro nosotros. Tenemos entonces un concepto religioso del teatro y un concepto meramente estético y creativo. Ya depende de cada quien hasta dónde pretende llevarlo. Recuerden que estas conversaciones son para invitarlos a estudiar teatro, a estudiar actuación. Mi trabajo es dar clases, además de actuar cuando me lo permiten, y estoy a sus órdenes. Pero si ustedes no pueden o no quieren estudiar conmigo, estudien teatro en las casas de la cultura, en las escuelas, en los sindicatos. Las escuelas, me refiero las escuelas de otro tipo, escuelas de universidades que ofrecen licenciaturas en administración o en medicina, casi siempre tienen grupos teatrales. Y la experiencia de estudiar, de conocer y de efectuar un hecho teatral es verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias.